Nuevas de paz. Generaciones en su presencia. Bueno, ahí creo que ya se está escuchando. Nuevamente saludo a mis pastores, saludo también a toda la iglesia, ¿cierto? A mi hermano Juan Pablo ahí en su hogar. Agradezco al Señor por tener nuevamente esta oportunidad de estar frente a cada uno de ustedes. Y realmente, mis hermanos, como decía mi pastor, me gustaría comentarles también que dentro de todas las preguntas que me llegaron, ¿cierto? Me llegaron preguntas de algunos hermanos de otras congregaciones, incluso de otros lugares de nuestro país. Y gracias al Señor, ¿cierto? Porque la gloria es para Él. Dios ha sido bueno y nos ha permitido que seamos de bendición para otras iglesias también, no solamente para nuestra iglesia. Así es que toda la gloria y toda la honra sea para el Señor, porque sabemos que hay duda, ¿ya? Y este tema era un tema controversial, había mucha información dando vuelta en Internet y eso hacía que se transformara también en algo delicado. De hecho, yo encontraba una información que nos señalaba que junto con una epidemia, ¿cierto? Como la que estamos viviendo hoy en día, viene una cosa que se llama infodemia. O sea que además de estar presente la enfermedad, ¿cierto? También se viene una avalancha de información y esa información en gran parte de los casos, como ya lo hemos visto, es falsa, ¿ya? Y por eso damos las gracias a Dios porque tenemos este momento para poder aclarar dudas. Yo, al igual que el otro día, preparé una presentación que es la continuación en realidad de lo que ya estuvimos viendo, en donde vamos a despejar las dudas más frecuentes, por así decirlo, en relación al proceso de vacunación. ¿Ya? Así que nuevamente voy a compartir mi pantalla para ustedes para que puedan ver el material de apoyo que he preparado. ¿Ya? Entonces creo que ahí ya estoy compartiendo mi pantalla y ahí lo tengo en pantalla completa. ¿Ya? Entonces, hoy, como les decía, vamos a estar revisando preguntas frecuentes en relación a el proceso de vacunación y de las vacunas mismas. Y estas preguntas se han generado en base justamente a las consultas que muchos de los hermanos de nuestra iglesia y también de otras iglesias, como le comentaba, nos han hecho. ¿Ya? Eh, entonces, recordemos algo. Recordemos que la semana pasada vimos que habían 3 vacunas que en nuestro país estaban autorizadas. ¿Ya? Esto es súper importante que lo tengamos claro, mis hermanos. Estaba la vacuna de Pfizer, luego la vacuna de Sinovac y luego la vacuna de Oxford AstraZeneca. ¿Ya? De estas 3 vacunas que yo les puse acá en pantalla, ¿cierto? Les puse en rojo para que ustedes lo vean ahí, ¿cierto? Un recuadro rojo. ¿Cuál es la vacuna que se está administrando hoy en día a la población de nuestro país? ¿Ya? La vacuna es la de Sinovac Biotech. Esta vacuna, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Es de origen china y se va a aplicar en 2 dosis, ¿cierto? Separadas por espacios de 28 días aproximadamente, ¿ya? Como lo dijimos la semana pasada, es un virus inactivo, ¿cierto? Eso quiere decir que es un virus que está muerto, ¿ya? Pero que de todas formas tiene la capacidad de generar la respuesta de nuestro sistema inmune, ¿ya? Ahora, otra pregunta que surgió de esto mismo, ¿cierto? Es si yo puedo elegir qué vacuna ponerme, ¿ya? Y eso también es súper importante porque quizás la semana pasada no quedó claro, y entonces, como les decía recién, y se los vuelvo a repetir, ¿cierto? La vacuna que vamos a estar recibiendo es la vacuna de Sinovac Biotech, por lo menos en las semanas que vienen, ¿cierto? Y en las personas, en los adultos mayores y todos los profesionales de la salud que no se hayan vacunado aún, ¿cierto? Algunos profesionales dependientes del Estado, que los vamos a ver enseguida cuáles son, van a estar recibiendo esta vacuna. Así es que no puedo elegir qué vacuna ponerme, ¿cierto? Sino que la vacunación que se está haciendo actualmente es con la vacuna de Sinovac, ya para que lo tengamos todos muy claro. Esta es una vacuna segura, es una vacuna eficaz, así es que a ponérsela sin miedo, ¿cierto? A los hermanos que les está correspondiendo ya en la semana que viene. De hecho, hoy día se están vacunando muchas personas, ¿cierto? Pero la semana que viene el proceso va a continuar y así vamos a seguir
al menos por la mitad de este año para poder llegar a una inmunización que sea significativa, ¿ya? Ah, hermanos, por si acaso, el chat está activo, entonces si van surgiendo algunas dudas, las podemos ir poniendo en el chat y al finalizar la presentación yo las voy a revisar para poder respondérselas. Ya en la medida de lo posible vamos a tratar de responder sus preguntas que les vayan surgiendo ahora. ¿Ya? Acá les puse el calendario de vacunación para la semana que viene, entre el 8 y el 12 de febrero, ¿cierto? Seguimos con los adultos mayores toda la semana, ¿ya? Y ahí están cada día correspondiente a un segmento de edad, ¿cierto? El lunes 8 entre 81 y 84, el martes entre 78 y 80, miércoles entre 75 y 77, jueves entre 73 y 74 y viernes entre 71 y 72 años. Y para que ustedes vean, ¿cierto? Que toda la semana nos dice ahí que adultos mayores. Además, ¿cierto? Personal con funciones esenciales de atención directa a la ciudadanía, ya personal que trabaja en las municipalidades, por ejemplo, que es esencial que estén atendiendo público, los personales de las farmacias, de los laboratorios, de las fuerzas de orden y seguridad, y personal que desarrolle ciertas funciones críticas en el Estado. Ya ahí están los ministros de Estado, ¿cierto? Los diputados, senadores, que tienen que mantener funcionando el aparato del Estado, ¿cierto? Para que el país funcione, ¿ya? Esto era importante recordarlo porque el proceso de vacunación continúa. Ahora, una pregunta que surge, obviamente, de todo lo que hemos estado revisando en estos días es quiénes no pueden recibir la vacuna de Sinovac, ¿ya? Es más fácil en realidad decir quiénes no pueden recibirla que decir quiénes sí pueden, porque la mayoría de las personas pueden hacerlo. Entonces, por eso es más fácil circunscribir a los grupos que no pueden, ¿ya? Entonces, ¿quiénes no pueden? Las personas que, por ejemplo, tengan alergia a alguno de los componentes que yo les estoy mostrando en pantalla, ¿ya? Hidróxido de aluminio, hidrógeno de fosfato disódico, dihidrógeno fosfato de sodio o cloruro de sodio, ¿ya? Puede ser que estos nombres para ustedes no sean para nada conocidos, mis hermanos, pero les aseguro que si alguno de ustedes es alérgico a uno de esos componentes, lo va a conocer. Entonces, si no lo conocemos, es muy poco probable que seamos alérgicos a algunos de estos componentes que vienen presentes en la vacuna de Sinovac, ¿ya? Por eso que los quise poner acá, ¿ya? Y también es súper importante, ¿cierto? Como dice acá abajo, personas que estén febriles, o sea que, por ejemplo, si hay alguien en esta semana que tenga que vacunarse y está con fiebre, no es para nada recomendable que se vaya a vacunar con fiebre, ¿ya? Así es que si alguno de los hermanos llegase a estar en esta semana con fiebre y van a vacunarse con fiebre, obviamente lo que les van a decir es que no pueden, ¿ya? Así es que por eso se los puse ahí, ¿ya? Algunas enfermedades tienen justamente pic febriles y eso hace que el momento en el cual les vayan a vacunarse les impidan justamente tomar la vacunación, ¿ya? ¿Cuándo lo van a poder hacer? Cuando el cuadro se resuelva, ¿cierto? Cuando la enfermedad pase, van a poder recibir la vacuna sin mayor problema, ¿ya? Ahora, ¿quiénes más no pueden vacunarse? Entonces, personas que hayan presentado alguna reacción alérgica, pero una reacción alérgica grave, ¿ya? Grave, o sea, eso se conoce en terminología médica como reacciones anafilácticas. Eso quiere decir que son reacciones muy graves, se producen erupciones en la piel, ¿cierto? Como ustedes lo pueden ver en pantalla, se hinchan las zonas de tal forma que en algunos casos ni siquiera puede respirar la persona, ¿ya? Y por lo tanto genera compromiso de vida. O sea, la persona podría morirse por una infección. Yo creo que en más de alguna oportunidad ustedes han visto que hay personas o niños que tienen, que se afectan mucho, ¿cierto? Cuando los pica una abeja. O sea, el solo pinchazo de una abeja podría matarlos, ¿ya? Y eso también ocurre en los adultos, ¿cierto? Así que personas que hayan desarrollado reacciones alérgicas graves no podrían tomar esta vacuna. ¿Por qué? Porque al igual que con otras vacunas, también podrían desarrollar una respuesta al medicamento,
¿ya? Entonces, acá yo les pongo reacción alérgica grave a medicamentos. Algunas personas tienen alergias a antibióticos, por ejemplo, o algún otro tipo de compuesto, y también las personas lo conocen, ¿cierto? Y también hay reacciones alérgicas a picaduras de insectos, reacciones alérgicas a alimentos, por ejemplo. Entonces, en ese tipo de casos, personas que tuviesen una respuesta inmune exagerada frente a compuestos exógenos tienen que tener mucho más cuidado y, por supuesto, ponerse en contacto con su médico para que ellos les diga si efectivamente ustedes podrían o no tomar la vacuna, ¿ya? En el caso de las reacciones alérgicas leves, ¿cierto? Si, por ejemplo, ustedes van al río y se fijan que los pican los zancudos y se les salen ronchas, ¿cierto? En realidad esas son reacciones alérgicas leves. Y este tipo o este grupo de personas, ¿cierto? Podría recibir la vacuna, ¿ya? Recordemos que en cada uno de los centros en donde se está produciendo la vacunación, ¿cierto? Existe personal médico preparado para atender alguna reacción alérgica o alguna reacción adversa, ¿ok? Así es que no es que nos vayan a poner la vacuna y quedemos ahí a la buena de Dios, como se dice, ¿ya? Hay personal médico preparado, enfermeros, ¿cierto?, que están ahí justamente para ayudarnos si es que algún tipo de reacción se presentase, ¿ya? Eso muy, muy importante entonces. Otro grupo de personas que no podría vacunarse, no porque sea inseguro, esto es muy importante, es el grupo de las mujeres embarazadas y aquellas mujeres que se encuentran en periodo de lactancia, ¿ya? Entonces, todas las mamitas que estén en gestación y que estén también en periodos de lactancia no pueden vacunarse, ¿ya? No porque no sea seguro, o no es porque la vacuna les vaya a producir algo, sino porque hay una cosa que en medicina se llama el principio de precaución o precautoriedad, ¿ya? Entonces, si no sabemos si algo le va a hacer mal a usted, entonces no se lo administramos hasta estar seguro que eso no le va a generar ningún problema. Entonces, siempre, en todo orden, en todas las vacunas, ¿cierto? Y en muchos medicamentos se dejan siempre al final a las mujeres en lactancia y a las mujeres que están en embarazo. ¿Por qué? Porque siempre se protegen las dos vidas, ¿ya? Así que esto también es muy, muy importante. Ahora, como les pongo acá abajito, ya hay alrededor de 15.000 mujeres embarazadas que se vacunaron, pero de manera inadvertida. O sea, ellas fueron a vacunarse en Estados Unidos, por ejemplo, pero no sabían que estaban vacunadas. Entonces, se vacunaron. Y hasta aquí, ¿cierto? No hay evidencia de que la vacuna les haya hecho mal. Sin embargo, todavía falta información para poder vacunar este grupo de personas, ¿ya? Por eso es importante que esperemos el proceso de vacunación, esperemos la información para poder ver si es que efectivamente las embarazadas y mujeres en lactancia podrían llegar a vacunarse en un tiempo cercano. Por eso además también es tan importante que todos los demás nos vacunemos, porque así contribuimos con lo que habíamos hablado hace un par de días atrás, que era el efecto de rebaño, ¿ya? Si todos nos vacunamos, entonces nosotros protegemos a los grupos de riesgo. Otro grupo que no puede vacunarse son los niños menores de 16 años, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? No es porque sean menos importantes, ¿cierto? Sino que es porque justamente este grupo etario se ha visto que no se ve mayormente afectado por la infección por el virus SARS-CoV-2, ¿ya? Entonces, ellos pueden actuar como portadores de la enfermedad, se la pueden llevar, ¿cierto?, a los abuelitos, a la familia, pero a ellos no les va a dar nada más que un resfriado. O sea, hay algunos casos efectivamente de niños que han resultado enfermos, muy enfermos por el SARS-CoV-2, pero son muy pocos respecto de la estadística, ¿ya? Y en salud pública, la estadística es muy importante para poder resolver todo este tipo de problemas, ¿ya? Así que por ahora no es prioritaria su inmunización y por lo tanto también si todos los demás nos vacunamos contribuimos a que los niños no se enfermen, ¿ya? Así que vamos viendo cómo este proceso de vacunación es comunitario, ¿cierto? Hay que también contribuir, ¿ya? Por ello,
como vemos acá, no existen aún investigaciones que avalen justamente la seguridad y la efectividad de la vacunación en este grupo. Sin embargo, también se van o se están haciendo estudios en niños para poder evaluar ya cómo está reaccionando el sistema inmune en ellos, ¿cierto? Para ver justamente si la vacunación es algo efectivo o no, ¿ya? Entonces, hemos estado revisando, recuerden, quienes no pueden vacunarse. Ahora, otras consideraciones u otras precauciones que debemos tener es algunas personas que pudiesen tener problemas con sus plaquetas, ¿ya? Si tienen trombocitopenia, eso quiere decir baja la cantidad de plaquetas, por lo general las personas pueden desarrollar pequeñas hemorragias producto de algunos traumas, ¿cierto? Y una inyección es un trauma de cualquier punto de vista médico. Entonces, pudiese ser que si alguien tiene problemas con las plaquetas, tenga también alguna hemorragia producto de la inyección. ¿Ya? Por eso siempre eso lo va a valorar justamente el personal médico cuando ustedes vayan a vacunarse. Ahora, otro grupo de personas, ¿cierto? Son aquellos que han recibido terapia inmunosupresora. Eso quiere decir que nosotros podemos tomar medicamentos que anulen nuestro sistema inmune. Ya en algunos casos es necesario anular nuestro sistema inmune y en ese caso, ¿cierto? La administración de vacunas no sería tan efectiva. Ya se ha visto que no sería tan efectiva. En el caso de pacientes que tengan, por ejemplo, algún tipo de inmunodeficiencia, ¿ya? También se ha visto que la respuesta a la inmunización no sería tan buena como lo sería en el caso de las personas que están sanas. ¿Ya? Eso no significa que no se puedan vacunar. De hecho, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen VIH, SIDA, ¿cierto? Hay un grupo que es prioritario en el proceso de vacunación. ¿Por qué? Porque ellos se podrían enfermar gravemente de COVID y podrían morir. Entonces, por eso también tenemos que tener consideración con estos grupos. ¿Ya? Y personas que tengan epilepsia no controlada, ¿cierto? Las personas que tienen epilepsia controlada pueden vacunarse, pero aquellos que no se controlen, no es recomendable la vacunación, salvo que estén, ¿cierto?, bajo vigilancia médica, y salvo que el médico así también lo autorice, ¿ya? Hay algunas otras patologías como el síndrome de Guillain-Barré, que también es bastante frecuente en nuestro país, y en ese grupo tampoco se aconseja la administración de la vacuna, salvo que, como les decía, el médico así lo diga. Si el médico dice, ¿cierto?, que debe vacunarse, entonces la persona puede hacerlo, ¿ya? Bueno, esas eran algunas consideraciones que quería presentarles antes de continuar, ¿cierto? Y vamos a aclarar algunos mitos que aparecen frecuentemente en internet, ¿cierto? En algunas cadenas que llegan por ahí, ¿ya? Así que vamos a tratar también de ir explicando estas cosas. Entonces, dice acá, ¿es cierto que las vacunas pueden producir cambios genéticos en nuestras células? ¿Ya? Eso yo lo voy a negar en esta hora rotundamente. ¿Ya? Las vacunas que nosotros estamos recibiendo no pueden inducir cambios genéticos en nuestro ADN, ¿ya? Todo lo que pasa en relación a las vacunas, acá yo les puse un esquemita de una célula. La célula es lo que forma cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo, es la parte más pequeñita de nuestro cuerpo, y ahí yo les muestro el núcleo de la célula, que es donde se guarda el ADN, ¿ya? Es como la biblioteca que tiene nuestro cuerpo para generar, ¿cierto?, todas las estructuras que nuestro cuerpo necesita, ¿ya? Entonces, están guardadas al interior de esta estructura que ustedes ven acá. Las vacunas que nosotros estamos recibiendo actúan afuera del núcleo, al interior de la célula, obviamente, pero afuera del núcleo, ¿ya? Entonces, por eso se lo recalco, las vacunas que ustedes pueden recibir, sean las de Pfizer, las de Oxford, las de Sinovac, no tienen ningún efecto sobre el ADN nuclear, ¿ya? O sea que
no vamos a recibir, no va a aparecer ninguna mutación, no nos va a crecer otro dedo, no nos va a salir otra mano, otro pie, ¿cierto? No, en ningún caso, ¿ya? Así que tranquilidad con eso, hermanos, porque, como les decía, muchas de las vacunas que se están utilizando actualmente ya se han probado y ya han sido utilizadas en otras enfermedades, como lo veíamos la semana pasada. ¿Ya? Así que tranquilidad, hay seguridad, ¿cierto? No vamos a adquirir ADN exógeno, ¿cierto? Todos estos procesos son transitorios y lo que hacen es ayudarnos a que nuestro cuerpo responda mejor frente a una posible o un posible contacto futuro con el virus de SARS-CoV-2, ¿ya? Estoy viendo las preguntas que me están llegando, entonces cuando terminemos la presentación, yo las voy a leer para poder resolver algunas, ¿ya? Otra pregunta que también es bien frecuente es, si alguien ya tuvo COVID, ¿se puede vacunar o no? Y la pregunta es, o sea, la respuesta, perdón, es sí, sí se puede. Alguien que ya tuvo COVID se puede vacunar y de hecho es recomendable que lo haga, ¿ya? La vacuna está preparada de tal forma de que genera una inmunidad que es mucho mejor, por así decirlo, en relación a la inmunidad que puede dejar un virus que puede ser X, ¿ya? En este caso el virus de SARS-CoV-2, ¿ya? La vacuna está hecha, está formulada para que se genere una inmunidad un poco más potente frente al virus, ¿ya? De hecho, las vacunas que se están administrando actualmente tienen efecto sobre las cepas nuevas, sobre las variantes nuevas que están apareciendo. Yo creo que ustedes lo han escuchado en televisión, la cepa inglesa, la cepa sudafricana. Se ha visto que estas tienen efectividad justamente sobre estas cepas también. Así es que si alguien tuvo COVID, es conveniente que se vacune, ¿ya? Obviamente no en el periodo de cuarentena, sino que tiene que terminar su cuarentena y luego de eso puede recibir, cuando le corresponda, ¿cierto? Según el calendario de vacunación, la vacuna, ¿ya? Así que tranquilidad con eso también, pueden vacunarse este grupo de personas, ¿ya? Otra pregunta, ¿cierto? Dice, si me vacuno, ya no tengo que usar elementos de protección personal en mi trabajo, en la calle, en algún recinto público. Buena pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? No. No podemos dejar de usar elementos de protección en ningún lado que sea público, ¿cierto? Salvo nuestro hogar, ¿ya? ¿Por qué? Porque todavía el proceso de vacunación está recién comenzando y no hemos alcanzado la cantidad de personas vacunadas para poder detener la transmisión del virus y que sea seguro, ¿cierto?, andar sin mascarilla o sin elementos de protección en algún lugar público, ¿ya? Así es que justamente esto apunta a la inmunidad de rebaño. Todavía no tenemos suficiente inmunidad de rebaño para poder dejar de utilizar elementos de protección personal, ¿ya? Mascarilla, ¿cierto? Lavado de manos frecuente, distanciamiento físico, evitar las reuniones sociales, evitar estar en lugares donde existe mucha concentración de personas, es algo que tenemos que seguir practicando por nuestra seguridad, aun cuando ya estemos vacunados, ¿ya? Seguimos entonces. Ahora, luego de la vacunación, ¿es conveniente medirse la presencia de anticuerpos? Esto se lo quise agregar porque, de hecho, muchas farmacias tienen test de anticuerpos, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que muchas personas se hacen un test de anticuerpos y no les aparece, no les marca. Entonces dicen, oye, yo me puse la vacuna, pero no tengo inmunidad. Y esto no es así, ¿ya? O sea, las vacunas, recuerden ustedes, mis hermanos, que existe una inmunidad que se llama humoral, que es la inmunidad dada por anticuerpos, y otra inmunidad que se llama celular, ¿ya? Entonces, muchas veces los test que venden o no son de buena calidad o no pesquisan justamente el anticuerpo que tiene que estar, ¿cierto?, en relación con la proteína Spike que veíamos la semana pasada, ¿ya? Así es que no es conveniente hacerlo. ¿Por qué? Porque en ustedes puede generar confusión, primero que todo, y además una ansiedad que es innecesaria, ¿ya? Tenemos que confiar
que estas vacunas han sido desarrolladas con estándares altísimos de calidad, ¿cierto? Y que generan inmunidad en las personas que reciben justamente estas dosis de inmunizaciones, ¿ya? Así que no recomiendo que ninguno de ustedes se haga exámenes de este tipo, ya los venden en la farmacia, es fácil conseguirlos, pero puede traer grandes incertidumbres sobre usted y no es necesario, ¿ya? Así que confiar en la seguridad de la vacuna. Ahora, otra pregunta que surge por acá es, ¿cuánto dura la inmunidad que generan las vacunas? ¿Ya? De acuerdo a algunos estudios que se han hecho en base a esto, ¿cierto? Se ha visto que la inmunidad está entre 4 a 6 meses, 2 meses, dependiendo de la persona. Acordémonos que todos los sistemas inmunes no son iguales, por lo tanto, un promedio que se ha estimado es de 6 meses. Esta cantidad de meses es suficiente para detener la cadena de contagios, es suficiente para que la transmisibilidad del virus se detenga. Así es que si a alguien le parece poco, no lo es. Es suficiente para que el virus deje de estar circulando en el ambiente, ¿ya? Así que eso también tenemos que tenerlo claro. Y, por ejemplo, también una pregunta que surgía es si me podría vacunar este año con más de una vacuna, ¿ya? Este año conviene o está estudiado, ¿cierto?, que solo conviene vacunarse con una de las vacunas, ¿ya? Recibir las 2 dosis, obviamente, de la misma vacuna. Ahora, si el próximo año hubiese que vacunarse de nuevo, ¿cierto?, tenemos que estar atentos a lo que diga el Ministerio de Salud, ¿ya? El Ministerio de Salud puede decir, no sé, el próximo año tal vez van a haber muchas vacunas y usted puede decidir, usted puede comprar la vacuna, puede ir a la farmacia y decidir cuál se va a poner, o tal vez va a existir una estrategia nacional de nuevo, no lo sabemos, ¿ya? Así es que por ahora, por este año, ¿cierto?, el gobierno está poniendo una vacuna, ¿cierto?, en 2 dosis, pero siempre es la misma. No podría poner yo la de Pfizer, una dosis, y luego la de Sinovac, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay estudios que demuestren que si yo pongo esas 2 vacunas, que son distintas respecto de la tecnología que se usó, van a generar la inmunidad necesaria, ¿ya? Así que eso también es muy importante. Ahora, si este año ustedes se vacunan, por ejemplo, con Sinovac, y el otro año hubiese vacuna Pfizer u Oxford u otra, recuerden que hay alrededor de 200 vacunas que se están generando en el mundo aproximadamente, no importa cuál recibamos, lo que importa siempre es que esa vacuna haya demostrado eficacia, haya demostrado ser efectiva y segura, ¿ya? Así es que tenemos que tener tranquilidad con respecto a esa información. Así que, como les decía, el próximo año ya el Ministerio nos informará cómo vamos a proceder, ¿ya? Ahora, bueno, como les he estado comentando en este ratito, ¿cierto? La vacunación, como ustedes pueden ver acá, es un acto colectivo, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que ser solidarios en este proceso, ¿ya? O sea, créanme, yo fui al proceso de vacunación el día viernes y estaba lleno de abuelitos que estaban yendo a vacunarse, muy responsablemente, ¿ya? Entonces, ellos nos están dando cátedra, ¿cierto?, de lo que es el buen comportamiento cívico. En el caso de las vacunas, la inmunidad de rebaño funciona como lo que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Todos generamos un escudo, ¿cierto?, que protege a la población entera. Y entonces aquí hay algunas personas que dicen, yo no siento ninguna amenaza, yo nunca me he enfermado. ¿Por qué? Porque están cubiertos por esta protección, ¿cierto?, que la generamos entre todos. Entonces, si no nos vacunamos, este escudo se rompe y la transmisión de los virus comienza a aumentar. Por eso la vacunación, ¿cierto?, decimos que es un acto colectivo, ¿ya? Así que no nos protegemos solamente nosotros, sino que también protegemos a nuestros seres queridos, ¿cierto?, a nuestros seres amados, ¿ya? Es un acto de solidaridad, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Yo se los puse acá al ladito, con los grupos de mayor riesgo. Por ejemplo, los adultos mayores,
las personas que son enfermas crónicas y también con los funcionarios de salud que claramente han hecho un esfuerzo sobrehumano en esta pandemia y se han llevado una carga de trabajo gigantesca. ¿Ya? Así que por eso es tan importante, ¿cierto?, hacer el proceso de vacunación. ¿Ya? Al día del 5 de febrero, ¿cierto?, para que ustedes puedan ver, llevamos alrededor de 556.754 vacunas administradas. ¿Ya? Así que es muy importante. Estamos viendo que la vacunación está llegando a las personas están concurriendo, ¿cierto?, a tomar sus vacunas. ¿Ya? Así que seguimos instando, ¿cierto?, a toda la hermandad a que pueda realizar este proceso. Sin embargo, sabemos que es voluntario. Ya el gobierno así lo ha estipulado y nosotros también estamos en línea con lo que dice el gobierno, ¿cierto? La vacunación es voluntaria. ¿Ya? Bueno, eso es lo que había preparado, ¿cierto? Voy a mirar acá al ladito en el chat algunas preguntas. Me preguntan por las embarazadas, ¿cierto? ¿Se pueden vacunar? Dijimos que no, ¿cierto? Vamos a ir repasando eso. Si alguien tuvo coronavirus, se debe vacunar. Ya también lo resolvimos eso durante la presentación. Dijimos que luego que termina la cuarentena, ¿cierto?, puede tomar la vacuna. De hecho, es aconsejable hacerlo. ¿Ya? Mi abuelo me dice, una hermana acá, ¿se puede vacunar si él tiene el corazón grande? En general, el corazón grande se produce por patologías asociadas con hipertensión arterial y las personas hipertensas pueden tomar la vacuna, ¿ya? Pero siempre es importante tomar en cuenta la opinión del médico, pero no se ha visto que sea una contraindicación, ¿cierto?, de los casos del cardiomegalia, como se le llama, ¿cierto? Eh, si alguien no se ha vacunado nunca, para nada, 87 años, ¿se recomienda vacunarse? Sí, de todas maneras. O sea, si no se ha vacunado nunca, no importa. Él tiene de todas formas un sistema inmune, ese sistema inmune ha funcionado todo este tiempo y va a responder de la misma forma que si no se hubiese vacunado nunca. Las consideraciones son las mismas. Si es alérgico, si pertenece a alguno de los grupos de riesgo, no lo debe hacer. ¿Ya? Eh, una hermana me dice acá que es alérgica a la penicilina. Yo les decía que los enfermos que son alérgicos a medicamentos no se pueden vacunar, ¿ya? ¿Por qué? Porque podrían desarrollar una respuesta inmune al medicamento. Ahora, si pertenece a un grupo de riesgo, ya si tuviese, no sé, 80 años o estuviese muy expuesto, quizás el médico va a decidir que se vacune de todas formas, ¿ya? Y en ese caso, ¿cierto?, las reacciones alérgicas pueden ser manejadas desde el punto de vista médico con la administración de algún otro fármaco. ¿Ya? Pero por eso siempre es dependiente de la decisión del médico tratante. ¿Ya? Pero lo que dice, ¿cierto?, el ministerio es que aquellas personas que son alérgicas a algún medicamento, que han tenido shock anafilácticos a medicamentos, no pueden vacunarse. Una persona de 66 años que sufre de líquen tampoco aparece dentro de los grupos de riesgo, así que podría hacerlo. Otro hermano me pregunta acá, el hermano Guillermo, ¿cuál es la diferencia entre los porcentajes de eficacia de las vacunas y en particular de la vacuna de Sinovac? Por ejemplo, hay un porcentaje de eficacia por no contagio y otro por infectarse pero con síntomas leves. Lo que pasa acá, hermanos, es que cuando uno se enferma puede desarrollar distintos grados de la enfermedad. ¿Ya? Usted se puede enfermar de forma leve, se puede enfermar de forma moderada o de forma muy grave. Eso depende de cada persona. Recuerden que cada sistema inmune es distinto. Ahora, si usted toma la vacuna de Sinovac, ¿cierto?, la que se está administrando actualmente, se ha visto que esta vacuna reduce en un 100% el riesgo de muerte. O sea, si usted está vacunado, no se va en ningún caso a enfermar de forma grave, ni va a morir. ¿Ya? Si usted toma la vacuna, la misma que estamos hablando, ¿cierto?, en un 70% de los casos se ha visto que protege de las enfermedades que son moderadamente graves, o sea que habría como un 30% que podría desarrollar una enfermedad moderadamente grave y un 50% podría desarrollar la enfermedad en formato leve. Eso quiere decir tal vez un poco de moquito, ¿cierto?, secreciones nasales, algo de tos, como un resfrío.
pero no más que eso, ¿ya? Por lo tanto, lo más importante es que nos protege en el caso de la enfermedad grave, ¿ok? Una hermana me dice que su hija es alérgica, que contiene a todo lo que contiene sulfa, ¿ya? Y por descripción me pregunta si ella lo podría hacer. Entonces, dentro de los compuestos que nosotros revisamos hace un ratito atrás, voy a retroceder para que lo veamos nuevamente. Ahí está, ¿cierto? Hidróxido de aluminio, hidrógeno fosfato de disodio, dihidrógeno fosfato de sodio, cloruro de sodio. Entonces, en realidad, en relación a estos excipientes que tiene la vacuna, ¿cierto? Nos vemos la presencia de grupos de azufre, que son las sulfas, ¿ya? Entonces, mi recomendación en este tipo de casos tan particulares, ¿cierto? Es que siempre esta información se le exponga al personal médico, que vaya a realizar el proceso de vacunación y ellos son los que van a indicarles si puede o no vacunarse, ¿ya? Pero hay que hacer el ejercicio, hay que ir a vacunarse. Seguimos mirando. Menores de 16 años, dijimos que no, ¿cierto? Un hermano me dice que su papá es hipertenso y alérgico a la picadura de abeja. Por la hipertensión no hay problema, pero por la picadura de abeja sí. Así que ahí habría que tener harto ojo. A veces es conveniente de todas formas tomar la vacuna, pero pudiese ser que esa persona desarrolle una respuesta alérgica grave. Así que eso lo va a valorar el personal de salud, ¿ya? ¿Es verdad que un hombre joven que se vacune, sobre todo los adolescentes, pueden quedar estériles con la vacuna? No, ya eso no es cierto. Está circulando en internet, lo he visto, dicen que el virus tiene afinidad o la vacuna tendría afinidad por las células de los folículos, pero no está demostrado, ¿ya? No se ha visto ningún caso de infertilidad, aquellos que lo dicen no muestran la evidencia de eso, así que no hay asociación entre esterilidad y vacuna, ¿ya? Estoy viendo acá una hermana, una consulta bien larga, dice. Estoy leyendo, por si acaso. Que no asegura sino una nueva generación de compuestos entre los cuales se encuentra modificar la información genética. Bueno, apunta esta pregunta a modificar la información genética. Ya, o sea, no. La verdad es que no tienen ese tipo de... tenemos que entender, hermanos, que aquí no hay un plan de gobierno mundial en esta vacuna. Ya, o sea, por ningún lado. O sea, el COVID es una pandemia que apareció. No podría decirle si es generada por el hombre o no, no hay evidencia suficiente para poder afirmar una de esas cosas, pero sí les puedo decir que no hay manipulación genética desde el punto de vista de las vacunas, ¿ya? Así es que tranquilidad con eso, mis hermanos. Un hermano acá me dice que tiene lupus, trombocitopenia e hipotiroidismo, y además está amamantando, o sea, tiene varias condiciones que no son de la familia Rebolledo Pérez, me dicen acá que tiene todas estas condiciones, entonces están como en un grupo de riesgo. Yo diría que no es para nada recomendable que se vacune, ¿cierto? Ahí, porque justamente reúnen varias condiciones que son de los grupos de riesgo. Así que harto cuidado, ¿ya? O sea, si el núcleo familiar puede estar inmunizado, es lo mejor porque no le vaya la infección, ¿cierto?, a nuestro hermano o hermana que nos está preguntando acá, ¿ya? Son hartos mensajes. No sé si vamos a lograr terminarlo porque estoy viendo que tengo 18 nuevos. Pero en general, no sé, mi pastor, cómo estamos de tiempo. Sí, conteste nomás, no hay problema, que quede todo bien claro, los hermanos, de la mejor forma Amén. posible. Como les decía, han surgido otras dudas, y es que vamos a ir con paciencia. Mi pastor nos ha dado su venia para poder seguir revisando. Entonces me dice una hermana acá que sufre anafilaxia y que la doctora le recomienda no vacunarse, ¿ya? Lo que pasa con las personas que no se vacunan es que no reciben inmunidad o no van a desarrollar una inmunidad
salvo que le toque la mala experiencia, ¿cierto?, de enfermarse. Ya en ese caso va a desarrollar inmunidad a la fuerza, por así decirlo, ¿ya? O sea, si usted sufre de anafilaxia, también es probable que la vacuna le genere alguna reacción que no sea para nada agradable, y por lo tanto, si su doctora se lo indica, es mejor que siga la recomendación médica, salvo que no hubiese eh, otra alternativa, ¿ya? Pero la idea, como decimos, es que estemos todos vacunándonos, y si nos vacunamos la mayoría, vamos a proteger a hermanos de estos grupos, ¿cierto? Grupos que tienen problemas con lupus, por ejemplo, con anafilaxia. O sea, si todos nos vacunamos, también somos solidarios para proteger a los grupos de riesgo, ¿ya? Acá otro hermano nos dice que tiene problemas de depresión, ¿cierto? Ansiedad. También en ese caso, ¿cierto?, no se ha visto una contraindicación respecto de la vacunación, ¿ya? Así que aquellas personas que tienen este tipo de patologías, ¿cierto?, psicológicas, no se preocupen, pueden vacunarse, ¿ya? Una hermana me dice acá, me pregunta en el caso del asma alérgico, no a medicamentos, sino a la primavera. Estas reacciones se consideran como reacciones alérgicas leves, dependiendo de cómo lo haya experimentado la hermana en su vida. O sea, si la hermana ha salido y ha respirado plátano oriental y se le han cerrado, ¿cierto?, sus conductos respiratorios, bueno, en ese caso una reacción grave. Pero si no es así, si tiene, ¿cierto?, una descarga nasal constante, si produce, ¿cierto?, harto moquito constante, bueno, en ese caso no habría mayor problema, ¿ya? Persona alérgica a antiinflamatorios se puede vacunar. Nuevamente, si es una reacción alérgica leve, podría hacerlo. Si es grave, no. ¿Ya? Reacciones anafilácticas, los hermanos quedan excluidos. Alergia a dipirona, el diclofenaco, lo mismo, ¿cierto? Reacciones medicamentosas. Siempre y cuando sean graves, la persona no puede vacunarse. Si son reacciones leves, podría hacerlo. Se está escuchando, ¿cierto? Porque acá me decía un hermano que no se escuchaba bien. Ya. Una persona alérgica a la aspirina, lo mismo, las reacciones, ¿cierto?, a los medicamentos, alérgico a la amoxicilina, también, ¿cierto?, dentro de las personas que tienen alergia a los medicamentos, no podrían hacerlo. Las personas diabéticas sí se pueden vacunar, ya, al igual que los hipertensos. En general, las enfermedades crónicas sí se pueden vacunar. Dice una hermana acá que mi hija mayor antes no era alérgica a nada, pero últimamente le hace mal, le hace mal todo. Entonces, lo que tenemos que ver ahí es, nuevamente, si las reacciones alérgicas son fuertes o no, ¿ya? Una reacción alérgica fuerte, créanme, hermanos, que cualquiera persona lo notaría, ¿ya? Las personas dejan de respirar, se produce una irritación en general en las mucosas, por ejemplo, en la piel aparecen, ¿cierto?, pústulas con secreción. Son bastante notorias las reacciones alérgicas, así es que si alguien la ha tenido, seguro que lo va a saber, ¿ya? Si tengo 48 años, me dice una hermana acá, ¿puedo vacunarme? Sí, podría vacunarse, ¿cierto? Y si es así, ¿cuándo puedo vacunarme? Mis hijos tienen 17 y 4 años. ¿Se deben vacunar? En personas de 17 años sí se pueden vacunar. Bajo los 16 años, no. 4 años, por lo tanto, queda fuera. Pero usted, hermana de 48 años, ¿cierto?, se puede vacunar, ¿ya? Y ahí creo que estamos terminando, ¿ya?